Muy buenas tardes, estimado curso. Nos encontramos todavía acá en la ciudad de Temuco, sin embargo, hoy día estamos en otro lugar. Nos encontramos en el Monumento Nacional Cerro Ñelol, ubicado al sector oeste de la ciudad de Temuco, pero nos encontramos específicamente en un lugar muy importante para nuestra historia temucana, que corresponde al sector de la Patagua del Armisticio. Como pueden ver, atrás mío se encuentran 4 imponentes estatuas de madera, pero sin embargo no se les conoce como estatuas, se les conoce como chemamul. ¿Qué es lo que es un chemamul? Corresponden a lo que le podríamos decir en el mundo occidentalizado como tumbas. Sin embargo, estas son de la cultura mapuche y tienen totalmente un carácter funerario. Sin embargo, el verdadero monumento no son estas estatuas, sino que es el árbol que se encuentra acá, que recibe el nombre de patagua. La patagua es un árbol nativo de la zona de Chile que también de cierta manera tiene la característica principal de tener una gran longevidad. ¿Y por qué digo una gran longevidad? Porque tenemos que pensar que esta patagua tiene más de 100 años y fue testigo del último enfrentamiento entre los mapuches que se encontraban en la zona de Temuco y el ejército chileno, en la conocida batalla de Tucapel, en la cual los últimos loncos se juntaron debajo de este árbol y planearon el ataque final. Sin embargo, vamos a dejar los detalles hasta acá porque tenemos que comprender que tenemos que comparar esta última batalla con el concepto de las contradicciones del progreso. O sea, en otras palabras, y para ser más sincero, aquí vemos el enfrentamiento entre lo que en esa época se le conocía como la civilización contra la barbarie. Obviamente, en el presente esta visión ya la tenemos un poco cambiada. Estamos conscientes que los pueblos originarios tienen otro estilo de vida diferente del occidentalizado. Sin embargo, en esta época estábamos frente a un conflicto de civilizaciones. Vamos con el video para que podamos ver cómo ocurrió esta historia. La fundación de Temuco siempre estuvo acompañado con la idea del progreso indefinido. Esto debido a que la ciudad de Temuco se fundó bajo un contexto de conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Pero ¿por qué el Estado chileno necesitaba territorios abajo del río Biobío? Principalmente debido a que eran terrenos muy fértiles, esto debido a la gran cantidad de volcanes que hay dentro de la región. En este sentido, de cierta manera, dentro del actual sector de Temuco se encontraba el regimiento Tucapel, en el cual el día 10 de noviembre de 1881 se produjo de cierta manera el último levantamiento mapuche de la época. ¿Y por qué digo el último levantamiento? De que participaron cerca de 3.500 mapuches organizados en 3 columnas o 3 bandos. La primera columna se llamaba Tromen y se ubicó en los terrenos donde hoy día está el cementerio de Temuco cerca de la calle Balmaceda, que fue dirigida por el lonco Huentelao y Lienal. La segunda columna estaba dirigida por el lonco Melibilu y se concentró en el sur de Temuco, en la zona que actualmente llamamos Maquehue. Mientras tanto, la tercera y la más grande de ellas estaba organizada por el mestizo Esteban Romero de Truf Truf. Todas estas columnas estaban organizadas en escuadras con un jefe militar, o sea un lonco, a cargo de cada uno de ellos, y cada grupo no superaba los 1.500 combatientes. Sin embargo, hubo una cuarta columna que estaba al lado del río Cautín, a los pies del cerro con un bueno. Allí se concentraron otras fuerzas provenientes de Talcahué, Quecheragua, de Yaima, Picurmán de Negro en Argentina. Todas estas fuerzas mapuches, sin embargo, este cuarto grupo fue organizado, fue espiado por el ejército chileno y finalmente fueron masacrados en esta zona cercana al río Conungüeno. Sector que al día de hoy se llama la Quinta Pomona, también conocido como el Perro de la Pomona. Esteban Romero y algunas escuadras lograron escapar milagrosamente de este ataque. Sin embargo, por muchos años en Temuco, el sector que actualmente se llama Santa Rosa y Quinta Pomona se les conoció bajo la Matanza, en recuerdo de aquella masacre de mapuches que defendían sus territorios. ¿Cuál es la importancia finalmente de este sector llamado la Patagua? Ya que se cree que bajo este árbol fue el último encuentro entre los 5 loncos que estaban con los 5 grupos que finalmente hicieron esta resistencia frente al fuerte Tucapel. Estos árboles que tienen el Cerro Ñelol son el registro finalmente de este último resistencia frente al progreso indefinido, el seguir teniendo una cultura que vivía de cierta manera de la naturaleza sin intervenir frente a una cultura el cual buscaba el progreso en base a la intervención natural. Por lo tanto, estamos hablando de una contradicción del progreso, de que de cierta manera se enfrentaron dos formas de pensar diferentes. Sin embargo, la visión del progreso indefinido tecnológico fue el que lanzó la primera piedra frente a la otra civilización que estaba
estaba más ligada a la naturaleza de cierta manera y su relación que tenía. El progreso definitivamente tiene muchas caras y va a importar desde la perspectiva que tú quieras tener o de lo que una civilización pueda tener. Si bien lo que ocurrió en el pasado podría verse bajo los ojos actuales como una masacre o de cierta manera una violación a los derechos humanos, en el pasado este tipo de acciones era considerado el progreso. Posiblemente todos aquellos soldados que participaron dentro de la masacre posiblemente fueron considerados como héroes. Sin embargo, nosotros siempre tenemos que tener una perspectiva del futuro para que nunca más vuelvan a ocurrir actos de este tipo. Obviamente el progreso siempre va a ser diferente, esto tenemos que tenerlo en cuenta, pero lo principal siempre es mantener la paz entre las culturas y tratar de tener un buen destino para el ser humano. Muchas gracias, chiquillos, y quiero despedirme con una pregunta. ¿Tú crees que actualmente seguirán ocurriendo actos como estos, en donde el progreso de nuestro mundo occidental, industrializado, en orientación hacia un progreso tecnológico, puede chocar con culturas las cuales tienen tradiciones que se han quedado en el tiempo, que obviamente también para ellos representan progreso? No necesariamente significa algo primitivo, tenemos que sacarnos eso de la cabeza. Pero punto aparte, ¿tú crees que el día de hoy eso se mantiene? Responde en los comentarios en la bandeja de chat que se va a encontrar dentro del módulo de Moodle, ¿ya? Así que nos estamos viendo y nos vemos en la evaluación final. ¡Nos vemos! Tu, 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 tu.